¿Querés arrancar, Cristian, entonces, con el tema de turismo sustentable, te parece? Bueno, voy a compartir pantalla. Sí. Yo los voy a dejar de ver, así que, bueno, agradecer primero, la invitación, Romina, y a la universidad por compartir este espacio. Eh, es como se planteó una idea de conversatorio para tirar algunos temas que después podemos charlar en profundidad en alguna otra oportunidad, porque por una cuestión de tiempo, el tema de turismo sustentable es bastante complejo, más que nada en estos tiempos, donde tenemos que ser mucho más responsables en la hora de planificar el turismo y teniendo en cuenta, digamos, que hay muchos alumnos que van a ser futuros profesionales, así que podemos compartir mucha información. Esta primera instancia, y por una cuestión de, digamos, de tiempo, digamos, vamos a hacer como un arranque, un inicio general, teniendo en cuenta la consigna de hoy, ¿no? La protección de la naturaleza. Eh, para arrancar rápidamente, eh, el turismo, vamos con una definición de turismo sostenible o sustentable, es de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, donde describe y define que el turismo es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Bueno, esto es un puntapié inicial, digamos, para tener conceptualmente la definición, pero no vamos a hacer hincapié en estas tres dimensiones en las cuales se basa o se apoya el turismo sustentable. Una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental, en las cuales vamos a encontrar distintas aristas y temas de interés, pero como dije hace un ratito, voy a pasar dos muy por arriba para después atender la dimensión ambiental, de que ya de esto mucho ya habló Alejandro, desde el punto de vista mucho más técnico y específico, ¿no? Que siempre es un placer escucharlo al amigo Giraudo. Desde la sostenibilidad sociocultural tiene que ver con esto de la identidad, del respeto por la cultura, de ser buenos anfitriones y no tener que cambiar nuestra, nuestra identidad cuando esperamos ser visitados, el rescate de las tradiciones, porque muchas veces en la planificación turística sucede que no consultamos a esa ciudad, a ese pequeño pueblo, a ese destino turístico, si realmente están dispuestos a abrirse al turismo. Y muchas veces se peca, se desarrollan distintas inversiones y el lugar se va degradando no únicamente desde el punto de vista ambiental, sino también cultural, y eso es un grave error. Por eso el turismo sustentable, una de las prioridades que tiene es el tema de la preservación y la conservación también del patrimonio cultural, de la identidad. También en este punto hablamos de inclusión y accesibilidad ambiental, algo que muchas veces eh, no está diseñado o pensado, ¿no? Esto de que el ambiente es para todos y que todos podemos tener acceso a él, ¿no? Acá esa foto que ven ahí a la derecha tiene que ver con ahí estábamos, no se alcanza a ver el bicho, ¿no? Pero había un ñandú, digamos, cuidando su nido y bueno, con una persona con discapacidad motriz, de la cual pudimos llegar y en el asombro no lo podía creer porque era la primera vez que pudo estar en contacto así tan cerca en un ambiente natural. Bueno, esto de pensar y diseñar las áreas naturales con accesible tiene mucho que ver. Inclusive hasta donde permite la misma naturaleza hacerlo. No por llegar a cumplir con esta instancia debemos modificar el paisaje. Eso también hay que tener mucho en cuenta. Después, bueno, aparecen nuevas corrientes como hablar de ecopolítica, que tiene que ver con sociedades mucho más comprometidas y democráticas,
eh, eh, en temas de decisiones y planificación con respecto al desarrollo turístico de manera sustentable. También podemos hablar de lo que es psicología ambiental. Acá hay un pequeño flyer donde yo destaco, digamos, somos los lugares que venimos, que vivimos. La dimensión económica tiene que ver con esto de que el turismo sí es generador de empleo, pero también hay mucho empleo informal en el turismo. Eh, y esto es lo que hay que cambiar. El trabajo cooperativo, y haciendo hincapié justamente en Reconquista, en Villocampo, en la zona de Jaucanigás, existen cooperativas que hace muchos años vienen trabajando en el tema del turismo, y bueno, eso hay que destacar, y es lo que se rescata y se valora, digamos, el trabajo cooperativo es fundamental. Y cuando planificamos destinos, esta cuestión, digamos, de rédito económico de las empresas y demás que vienen a invertir, es tratar de generar que sea local, de alguna manera, y que la redistribución sea realmente eh, equitativa y tenga un efecto de derrame. ¿Qué quiero decir con esto? Que los distintos actores que conforman, digamos, el turismo, eh, a todos de alguna manera les sea redituable. O sea, al panadero porque genera el pan para que esa cabaña lo tenga. En vez de comprar insumos, por ejemplo, a empresas de afuera, tratar de ver qué proveedor tengo cercano en mi región, estamos hablando de región, en el punto particular de Jaucanigás, que son varios kilómetros de extensión. Bueno, decir quién, bueno, mira, tengo un productor de, no sé, tiene huertas o el campo produce tal cosa, bueno, tratar de generar de alguna manera eh, nexos para que el desarrollo, digamos, económico vinculado al turismo sea de esta manera, ¿no? Muchas veces pensamos en que no, nos sale más barato porque, bueno, hay que buscar, y vienen de Rosario las cosas, o de Santa Fe. Decir, bueno, no, pero ahí tenemos una región productiva de la cual nos podemos valer y trabajar de manera cooperativa, hace que la cuestión esta económica en este sentido tenga otro efecto. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablaba recién, ¿no? La cadena de valor de los proveedores, la producción más limpia. Bueno, yo soy consultor en producción más limpia y esto tiene que ver cómo las empresas debemos mejorar en cuanto a ser más amigables con el ambiente. Esto de la reconversión, por ejemplo, de las energías. Jaucanigás viene hace tiempo aplicando producción más limpia, sobre todo en Avellaneda, Villocampo, Las Toscas, con hoteles, alojamientos que generan su propio gas, que generan su propia energía lumínica, que con el tema del agua hacen recolección de agua de lluvia para riego, de sus jardines, bueno, porque cambiaron sus sistemas de luz por LED, de focos por focos de LED, y donde han bajado sus consumos energéticos de un 40 hasta un 60% de consumo, que hoy en Argentina, y mantener a un negocio de esta magnitud, digamos, en el turismo, que son muy altos los costos, bueno, nada, es muy bueno, digamos, es muy positivo. Más allá de que muchas empresas al principio no lo adoptaron a este sistema como una posibilidad de ser amigable con el ambiente, es colateral. ¿Por qué? Porque el empresario lo que ve en principio es el rédito económico que puede tener ante aplicar, bueno, pero no importa, porque está bien, el empresario debe generar empleo y bueno, y esto permite. Ahora, colateralmente nos está haciendo un beneficio al ambiente y eso es bueno comentarlo también. Bueno, la responsabilidad social empresaria, pero esto lo voy a pasar porque es un tema, digamos, de cómo las empresas y las instituciones trabajan en cuanto a la comunidad y cómo se ven ellos en cuanto eh, y cómo la sociedad los ve a ellos, a esas empresas, cómo se identifican con las empresas en el lugar.
esto es importante, cómo las organizaciones de las Naciones Unidas están trabajando en conjunto con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto ya viene dándose hace un tiempo a nivel mundial, y en Argentina ya hay un sistema que se llama el Sistema B. Es una certificación de calidad actual, muy novedosa, que tiene que ver con el triple impacto social, económico y ambiental, y que este sistema B en Argentina está funcionando muy bien. Es bastante exigente, pero es lo más novedoso, digamos, en cuanto a sistemas de calidad vinculada a la sostenibilidad. La B es básicamente de bienestar. Y bueno, acá nos vamos a introducir a la sostenibilidad ambiental, ¿no? A un poco de lo que mucho habló Alejandro. El turismo no es ajeno, como muchas actividades productivas, de generar, digamos, compatibilidad, el turismo, compatibilidad con la cuestión de la diversidad ecológica y con el uso racional de los recursos. Debemos reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar de la comunidad. Debemos reducir el impacto de las actividades ambientales, de las actividades sobre el ambiente, perdón. Esto es muy común, y aunque esto es marino, también pasa en nuestro río Paraná. El tema de la contaminación, el tema de, bueno, del mal uso de los recursos. Regenerar y restaurar los ecosistemas degradados, esto es muy importante. Suprimir paulatinamente las actividades más agresivas contra el ambiente, el tema de fumigaciones. La foto que se ve abajo a la derecha tiene que ver, así se veía Rosario hace un par de semanas atrás. Es increíble el tema de las quemas, lo que estamos sufriendo, todo el litoral. Y bueno, y ahora en la zona de los bajos, bueno, la deforestación, ¿no? Es otro tema. Y llegamos a un concepto. En este caso puntual hablo de desarrollo de turismo sostenible, pero el concepto de desarrollo sostenible, hoy, este año en particular, cumple 33 años de la creación de ese concepto. Y miren cómo estamos, de rodilla, ante una situación pandémica a nivel global, de la cual no tenemos receta de cómo vamos a salir. Pero bueno, el turismo, en el caso del turismo particular, el desarrollo sostenible, exige de alguna manera que se tomen políticas firmes y de colaboración y comunitaria y sociales para lograr un turismo sostenible. Esto solo no se puede hacer. Si no tenemos acompañamiento del Estado, del sector privado y de la sociedad involucrada, no lo podemos hacer. El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción para el turista. Hoy el turista es mucho más exigente, el que busca destinos ecoturísticos o de alto valor de respeto y de conservación de la cultura, es un turista muy exigente, que está muy bien informado y viene realmente a vivir experiencias. Ya dejamos de tener ese turismo masivo, ese turismo de fantasías que nos deslumbraban con una foto de sol y playa en una palmera espectacular, y después cuando uno iba era un desastre. Bueno, todo eso se terminó, o al menos se fue terminando, y hoy los paradigmas han cambiado, y los que estamos en esta línea del turismo sostenible ya lo venimos viendo hace bastantes años. El tema que hoy la pandemia de alguna manera nos exige, y el mundo ve a la naturaleza, está viendo a la naturaleza de otra manera. Y no hay destinos en el mundo que no movilicen al hombre que no sean naturales. Más allá de los culturales, podemos viajar por conocer otras culturas, podemos viajar por degustar platos gastronómicos, por ir a lugares increíbles, pero siempre va a haber una montaña, un lago, un arroyo, un río, algo cerca que también nos va a motivar el viaje. Entonces, acá nos hacemos una pregunta. Estamos en una encrucijada, como dice ahí el flyer, donde muchas personas quieren volver al sistema anterior, ¿no? Al sistema que nos trajo este problema actual.
Y ahí estamos en un problema, o sea, esta pandemia eh, nos pone en una situación muy crítica como sociedad, como especie, como dice Alejandro, donde hay mucha desigualdad, donde las políticas económicas nos han traído hasta acá. Entonces, la pregunta es, ¿debemos volver al turismo convencional? La respuesta es no. Básicamente es imposible. Debemos entender que necesitamos recomponer, ahora se utiliza mucho la palabra reinventar, nuestra relación ambiente-humano. La naturaleza, como dijo Alejandro, nos ha demostrado a través de millones de años que tiene la capacidad de regenerarse, ¿no? Mientras que el hombre no. Entonces es muy importante entender estos conceptos, por eso me pareció fundamental que el aporte de Alejandro y esta combinación de, digamos, de estas dos charlas que parecen que no, que están muy lejanas una de otra, y el secreto en esto está en la interdisciplinidad, no sé si lo dije bien, pero más o menos eso, interdisciplinaridad, y es muy importante. De hecho, me pasa en lo cotidiano, ¿no? Dice, pero vos estudiaste turismo, pero ¿por qué hablas no sé, de economía o de psicología ambiental o de conservación? Y bueno, el turismo lo que me permitió esta carrera es nada, es conocer diferentes profesionales, actores sociales, vaquianos, gente que sabe muchísimo. Me ha pasado con Jaucaniga, yo también soy miembro técnico del comité de manejo y es sorprendente lo que uno aprende. Eh, Esto lo hace muy interesante, ¿no? Y esto es lo que a mí me brindó el turismo y lo cual soy muy feliz también. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que hacer cambios importantes. Y ahí en rojo hay una palabra que también está muy de moda ahora, que es regenerar. Y regenerar básicamente es la recuperación de algo que se degeneró. Y en esto están los cambios sociales. Nosotros no vamos a poder modificar nada si realmente no generamos o regeneramos cambios sociales, culturales, de políticas públicas y de lo que venimos hablando. El desarrollo regenerativo, y acá este es un tema para hablar mucho, pero lo haremos en otra oportunidad. Yo hace algunos años que vengo siguiendo esta temática del turismo regenerativo, me parece algo eh, bastante innovador y tiene que ver con un concepto que va más allá de la sostenibilidad. Y un poco acá lo que dice el flyer, que el desarrollo regenerativo implica, por un lado, restaurar la salud y la vitalidad de los ecosistemas. Al mismo tiempo implica no utilizar recursos que no pueden regenerarse, ni utilizar ningún recurso más rápidamente de los que los que pueden ser regenerados. Estos conceptos en algunos casos se pueden encontrar en autores como Daniel Wall y Bill Red, que son muy interesantes para tener en cuenta, pueden leer, hay mucho sobre eso. Costa Rica, por ejemplo, está liderando el tema del desarrollo regenerativo en el tema del turismo y es muy interesante. Yo voy a adelantarme un poquito más, cómo trabajar de manera regenerativa. En este caso, como digo acá, crear un mundo más saludable implica trabajar de manera regenerativa. Hay que desarrollar niveles más altos de sinergia, de simbiosis y colaboración que lleguen a un equilibrio hombre-naturaleza. Y acá también entra lo espiritual, ojo, lo espiritual, las tradiciones, el reconocer cómo hacían las primeras comunidades, o sea, cómo esas eh, culturas nativas nuestras que ya tenían todo esto resuelto. Nosotros vinimos con la sociedad moderna a querer cambiar y lo que tenemos que pensar es en volver un poco atrás para entender de qué estamos hablando.
Por eso la cuestión de la regeneración es aplicable a todos los paisajes, ¿no? Urbanos, rurales, obviamente los que están del lado de la conservación ya vienen con un avance, pero en la ruralidad tiene que ver con estos cambios de encontrar, de cambiar los sistemas productivos, de hablar un poco más de agroecología, de economía circular, eh, bueno, un montón de cosas que uno puede ir mejorando y que en el paisaje, digamos, urbano, también podemos hacer muchas cosas que generen un cambio y sean dinámicos para estar mejor, para no seguir degradando el ambiente como lo estamos haciendo, y tiene que ver con algunos cambios de conductas y de ser más responsable en el consumo y un montón de cosas. De agarrar más la bici que el auto. Bueno, pequeñas cosas que uno dice, che, pero ¿qué puedo hacer yo para mejorar el... Yo no soy ambientalista, me dice, yo no soy conservacionista, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Y bueno, apagar la luz cuando no la ocupes, no tengas el aire prendido todo el tiempo, en vez de salir a pasear en el auto los domingos, salí en la bici, eh, en la basura separala, hacer separación domiciliaria y con lo que tenés de orgánico ayudar a tu jardín, a hacer compostaje, etcétera. Todas esas cosas son pequeños cambios y lo mismo lo hacemos con las empresas. Las empresas somos generadoras de todas estas cuestiones que podemos ir modificando. El turismo regenerativo toma como base las dimensiones del turismo sostenible, pero con un sentido sumamente estricto y ético. Acá no hay margen al error, acá no podemos seguir planificando con un ojo mirando hacia el, el turismo sostenible y con el otro ajustándome a las cuestiones políticas y que si lo hacemos, pero esto políticamente no. Acá hay que ser realmente ético y responsable. Crear y adaptar futuros modelos de turismo que generen valor regenerativo y resiliencia. Acá aparece otra palabra que está muy de moda ahora, que es resiliencia, y en este caso puntual, en el turismo, la capacidad de los sistemas turísticos para recuperarse de un estado de equilibrio ante fluctuaciones externas. De alguna manera, esto tiene que ver de cómo vamos a gestionar la crisis, y está vinculado directamente a la gestión de riesgos. Porque en la planificación turística es esencial, nos hacen falta todavía profesionales que se dediquen básicamente a la planificación turística. Esto que hace, mitigar riesgos y estar atentos y alerta a las cuestiones que por ahí se hacen mal o no se tuvieron en cuenta, como por ejemplo lo que viene, que es la capacidad de carga. Los factores de resiliencia, dentro de los que son los factores de resiliencia, se ve afectada la saturación de carga. Y más o menos dice así, que la capacidad de carga turística es también un tipo de capacidad de carga ambiental. Generalmente escuchamos, para los que estamos en planificación, que en ambientes naturales estamos con el tema de la capacidad de carga, pero también tiene que ver con otras cuestiones que voy a comentar ahora. Y se refiere a la posibilidad biofísica y social que tiene un determinado lugar para permitir que un flujo de personas puedan realizar una actividad turística, a la par de que eso se siga desarrollando, pero sin generar, digamos, impactos que tengamos que lamentar y que realmente el turista se vea satisfecho. Es como que es la manera de representar el máximo nivel de personas que pueden estar en un espacio físico y que no lo deterioren. Acá vamos a ver algunos casos y nos vamos a ir a China y ahí podemos ver cómo se degrada el patrimonio cultural. Eso que le llevó a los chinos y es parte milenaria de su cultura, miles y cientos de miles de turistas por año, por día, por semana van destruyendo, o sea, no es porque lo rompan, sino el desgaste propio de tanta gente en un mismo lugar. Este verano, el verano pasado, perdón, esta es una foto actual del Monte Everest, con esto del cambio climático eh, y los deshielos, se pudo ver
la cantidad de toneladas de residuos y cosas que iban quedando en esa montaña tan espectacular. Inclusive han encontrado cuerpos que hacía años habían desaparecido, ¿no? Bueno, es un gran problema. Y acá entramos con esto de, cuando hablamos de resiliencia, de generar, en inglés sería mindset, que es el cambio de mentalidad. ¿Cómo solucionamos estos problemas? La foto que ven ahí, que es una persona, un joven, después de una larga noche en la playa, y ven como, bueno, está ahí con cerveza, alcohol, y ven la playa totalmente degradada, ¿no? Bueno, esta es una de las playas más lindas que tiene el planeta, y es la Maya, está en Tailandia, en Maya Bay, y ahora están tratando de cerrarla la playa porque están en un entorno de área natural muy de singular belleza y que quieren proteger. Y bueno, este tipo de problemas la tiene a perder, ¿no? Pero esto podría yo trasladarlo a una playa de Mar del Plata o acá en Santa Fe o en Rosario, digamos. Esto es muy común verlo. ¿Y cómo creamos normas y estrictas? Bueno, el Estado nepalí, después de las imágenes que acabo de mostrar, realizó una serie de normativas que hacen que escalar hoy el Everest no sea lo mismo que antes, en cuestiones de impacto ambiental. Y a esto vuelvo un poquito atrás, a cómo debemos, de alguna manera, tener en claro el manejo de la gestión de riesgo. En Perú, por ejemplo, hablo de Perú, pero también hablo de México, con las ruinas en Perú, Machu Picchu, y en México con las ruinas Inca y Azteca, mayas, perdón. También eh, se vieron muy degradadas por la cantidad de miles y miles de visitantes. Bueno, ambos países han tomado medidas contundentes. Yo, por ejemplo, que siempre tuve la ilusión de viajar a México y conocer esas culturas milenarias, ya hay lugares que no voy a poder llegar, porque ha generado tanto desgaste y tanta erosión el hombre en esos lugares que ya no, hay que protegerlos si no se pierde. En Florencia, en Italia, esto es una particularidad, parece muy loco, ¿no? Pero en Italia, en Florencia sobre todo, que tiene todo empedrado y demás, había grandes problemas. La sociedad de Florencia estaba muy enojada con los turistas, es más, no querían más turistas, los maltrataban y demás, porque tenía un problema gravísimo, que era el sonoro. O sea, miles de turistas durante 24 horas arrastrando las maletas con rueditas, o las valijas, ¿no? Y eso generaba realmente un problema de contaminación sonora, es terrible. Bueno, estos son algunos ejemplos. Pero entendiendo, y acá está la pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor de la salud y el bienestar en el futuro? Entendiendo las necesidades del hombre y la naturaleza, el camino es la comprensión, es la interpretación de la naturaleza. Fíjense en que estamos todos pensando en que se termine esta pandemia, ¿para dónde? ¿Para ir a dónde? ¿Al shopping? No. Todos queremos ir a la naturaleza, todos queremos estar al aire libre, en un campo, respirar algo, bueno. Y por ende la regeneración. Cuando el hombre se conecta con la naturaleza, realmente se regenera. A los que somos amantes de estos ambientes, para nosotros es una terapia, pero en realidad para todo el mundo es una terapia estar en contacto con la naturaleza. Y no necesariamente nos tenemos que ir a un bosque, no necesariamente tenemos que estar cerca del río, estar en la plaza de mi barrio, bajo un árbol, ya me estoy conectando con la naturaleza, escuchar las aves, los pájaros de ese lugar. Bueno, entonces, para ir cerrando, el turismo regenerativo, básicamente, que es lo de lo que vamos a empezar a hablar de acá en adelante con el tema del turismo, tiene que ver con esto, ¿no? La búsqueda del equilibrio y el buen vivir. Y el buen vivir no tiene que ver con que me voy a comprar una casa quinta, ni voy a cambiar la camioneta, sino que tiene que ver con esto, el bienestar natural, el bienestar humano hacen, y hablemos de una sola salud. Un ambiente sano es para nosotros, representa para el humano salud. Entonces, de ahí vamos a sobrevivir y vamos a tener trascendencia. De lo contrario, como dijo Alejandro, si seguimos así,
estamos al borde de la extinción, de la sexta extinción, que es la humana. En este sentido, el turismo es un fenómeno de presente y futuro que construye nuevos cambios en la humanidad. La búsqueda de la naturaleza, de tener experiencia, como dije recién, de una salud sana, de cambios de hábitos, de cómo viajar, de cómo buscar destinos responsables en conectividad, alimentación, movilidad, el manejo sostenible de las energías, bioseguridad, etc. Y para ir cerrando, quiero decirles que el 50%, que algo dijo también Alejandro, más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas casi sin contacto con la naturaleza. Esto representa que tenemos encima y la falta de naturaleza que afecta a la salud humana, y mucho. Bueno, ya estoy llegando al final y voy a dejar, para ir despidiéndome, dos reflexiones. Una del doctor Edward Müller, científico y ambientalista. Tuve la oportunidad de participar en varias de sus clases. Viene de la Universidad de Costa Rica. Y él dice, ¿no? Entendiendo este nuevo escenario, debemos repensar nuevas estrategias y no resistirnos a tratar de volver a viejos modelos. No resistirnos o tratar de volver a viejos modelos, perdón. Las empresas turísticas regenerativas, los gobiernos, los distintos niveles y las comunidades en general deben tener en claro que los propósitos deben ser trascendentales, demostrando al mundo lo que somos, porque allí la respuesta será que le importemos o no al mundo. Y la otra reflexión de Tito Naroski, ambientalista, ornitólogo y también amigo, que nos acompaña a muchos de los que estamos en conservación, a Custodia del Territorio, que además aprovecho a saludar porque vi que hay muchos de los que están hoy participando son del programa de conservación, Custodia del Territorio, de la Universidad Nacional del Centro. Y Tito nos dijo esto en una de sus charlas: espero que este baño de humildad, producido por un insignificante virus, nos devuelva lo que fuimos, animales inteligentes, pero no semidioses. Así que, bueno, muchas gracias por la atención, por el respeto, por la invitación. Y estoy a disposición para las preguntas que quieran hacer y para futuras charlas para meternos un poquito más en esto del turismo regenerativo que creo que vino para quedarse ya. Gracias.